Hola a todos, yo soy el doctor Juan Vanegas de su podcast Dentíficamente Hablando, un podcast donde leemos sobre literatura dental y hablamos de todo un poco de vez en cuando. En esta ocasión tengo un invitado especial, el doctor Eric Cerda. Hola Doc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Un gusto, doctorazo. Agradecido por estar acá y compartir y hablar un poco de odontología, que es lo que nos apasiona. Muchas gracias. El doctor Cerda, bueno, además de ser un excelente colega, es un gran amigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace, ¿cuánto ya? En el 2017, 18 fue, Doc. Por ahí, más o menos, más o menos. Sí, ya unos 6 añitos, tal vez, por ahí. Pues y yo creo que nos mueve lo mismo, ¿no? Nos mueve lo mismo. Así que por eso creo que estamos acá. Así es. Doc, bueno, para los que no te conocen, ¿podrías contarnos un poco de vos? ¿Cuál es tu background ahí para que aquellos que no te conozcan, pues aprendan un poco de ti, de tu background? Igual vamos a estar compartiendo ahí las redes sociales del Doc para que lo contacten o lo sigan con todo el gusto del mundo. Doctorazo. Bueno, pues yo la verdad que dentista, ¿verdad? Como siempre, nosotros que estudiamos en Nicaragua y posteriormente pues hice una maestría en Brasil, en la Universidad Federal de Uberlândia, orientado a la parte de clínica integrada, con énfasis en el área de rehabilitación, en el área de operatoria, de materiales dentales. Entonces ahí podemos hablar un poquito, ¿no? En base a eso. Y además de eso, también especialista en el área de implantología, que también la pude hacer en Brasil, ¿ya? Entonces yo creo que de una forma resumida, ¿verdad? Para no demorar mucho y comenzar a hablar de lo que realmente nos interesa. Creo que eso es lo que podemos decir acá, ¿no? Y pues que nos apasiona, me apasiona bastante hablar de odontología. Ya creo que eso es fundamental y eso es lo que nos tiene acá. Agradecido siempre. De nada, Doc. Es uno falo portugués, pero ahí vamos a conversar aquí, ¿verdad? Vamos a hablar, Y, vamos a hablar. y si me hablas en portugués, pues yo te contesto en japonés si quieres, oíste. Esa es la ventaja aquí, que hablamos de todo, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy, como habíamos planificado, ¿verdad? Es sobre el uso de resinas fluidas, correcto, para la técnica de inyección. Y en esta ocasión, pues vamos a estar ahí compartiendo algunas cosas del libro del doctor Douglas Terry. El doctor pues tiene una publicación muy, muy buena, interesante. El doctor Cerda tuvo la gracia, ¿verdad? Y la calidad de compartir el libro con nosotros. Así que tomamos ahí un par de conceptos, de ideas que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Doc. ¿Qué te parece? Buenísimo, buenísimo, porque yo creo que hoy muchos profesionales, ¿no? Colegas, observan esta técnica en las redes sociales hoy que está muy al alcance de todo y muchas veces lo quieren replicar tal vez de una forma empírica. Sin embargo, yo creo que más de la forma empírica de un protocolo, de un tipo receta de cocina, yo creo que debemos de saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuándo está indicado y cómo los materiales no se comportan con los tejidos y eso a largo plazo, cuánto, valga la redundancia, cuánto pudiese durar, ¿no? En un paciente, que yo creo que también eso es importante, sobre todo para el paciente, que es una de las preguntas que nos hacen. Y bueno, te voy a tirar la pregunta más difícil y creo que todo el mundo hace, que es, Doc, ¿podemos usar cualquier tipo de resina fluida para esta técnica? Ok, la verdad que es una pregunta bastante interesante, ya una de las mejores preguntas, y yo creo que hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? Podemos utilizar la verdad la que sea, que si realmente sería interesante, ¿no? Debemos usar cualquiera, y creo que eso es lo que la respuesta es bien rotunda, es no. Ya, cuando realmente vamos a leer un poco la literatura, y yo creo que hay que remontarnos un poco a la área o a la parte de la historia, ¿no? La resina fluida realmente es una resina en la cual no tiene, tiene poca carga, tiene poca carga. Y esa poca carga
que tiene cuando comparado con resinas convencionales, Así es. hace que su comportamiento o sus propiedades mecánicas eh, no estén am, preparadas muchas Mm, veces como para poder sufrir, ¿no? Lo que sufre una resina convencional, ¿no? De alta carga, por así decirlo, ¿no? Entonces, correcto. ese es uno de los cuidados que yo creo que debemos de tener todo a la hora de que vamos a utilizar este tipo de técnica, ya porque eso puede impactar ya sea positivamente o negativamente en nuestro tratamiento. No, en eso tiene razón, es decir, tenía muy baja carga, por lo tanto, hablando de carga inorgánica, ¿verdad? Correcto. Y eso obviamente afecta mucho sus propiedades mecánicas, como lo decías. Entonces, ¿qué ha pasado con las resinas que tenemos? Porque lo acabas de mencionar, no todas, ¿verdad? La respuesta no, no todas se pueden utilizar. Entonces, ¿qué ha pasado para que ahora sí tengamos un par de resinas que sí las podamos utilizar para esta técnica? Eh, como la parte de odontología no está ligada a la medicina y esto continúa evolucionando día a día, se siguen investigando más protocolos, más materiales, se cambian o modifican las propiedades de los materiales. Entonces, estas resinas que son utilizadas, ¿no? para esta técnica, modifican ese material de carga, ¿no? El material inorgánico. Aumentan, por así decirlo, la carga, el porcentaje de carga, y Así eso es. lo hace un poco más resistente, ¿no? A la, por así decirlo, a la degradación química, a la fatiga mecánica, obviamente a la fatiga térmica y a todo lo que debe de soportar, ¿no? Un material en boca. Que no todas las resinas lo soportan, no todas las resinas tienen ese comportamiento, ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. Así es, así es. Y entonces, obviamente, al aumentar esa carga mecánica, mejoramos las propiedades, pero lo que, como podemos ver acá, lo que nos permitió aumentar esa proporción por peso, creo que así es el término, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Esa proporción en peso de la carga inorgánica en las fluidas fue gracias a la evolución de el tamaño de ese relleno, de esa carga. En el pasado, ¿cómo era el tamaño? Era macro, ¿verdad? O sea, Sí. era de partículas de alto tamaño, de gran tamaño, y eso, obviamente, si nosotros metíamos esas cargas en el pasado, ¿qué pasa con la viscosidad de esa resina? Pues obviamente eh, eh, Se mira afectada, sí, se sí que disminuye, ¿no? influencia Es decir, la, ya no es fluida, que es la propiedad por la cual estas su viscosidad resinas. aumenta. Correcto. Entonces, en este caso, al utilizar relleno de nanorelleno, la nanopartícula ahora nos permite aumentar esa carga, pero sin afectar esa propiedad de fluidez. Creo que ese es el punto más importante con respecto a cómo ha evolucionado esta resina para mejorar esas propiedades, que hay algunos estudios, como vemos acá, hablando de la Genial, de la Beautiful Flow, de la Clearfield Majesty, que este tipo de resinas, como sale en la tabla, que son fluidas desde el punto de vista de la presentación, pero que tienen propiedades muy, muy similares ya a las resinas convencionales que hemos estado utilizando, pues, y que utilizamos en el día a día, ¿no? En la odontología restaurativa. Así es, sí. Desde que vamos, te voy a poner así tal vez una historia en lo que yo he venido caminando, ¿no? Yo desde el inicio tuve una resistencia al uso de la resina fluida, ¿no? Porque la resina fluida, si recordamos, la indicación de ella es para reponer dentina. Sin embargo, cuando Mm. nace, ¿no? O esta técnica comienza a tomar mayor auge, que de hecho yo la conozco por el doctor, un mexicano, el doctor Enríquez, si no estoy errado el nombre de él, que se hizo muy popular por medio de las redes sociales y eso pues llegó a varios profesionales, ¿no?
Y una técnica súper interesante, una técnica relativamente, creería yo, hasta un poco más rápido cuando comparada con la convencional. Eh, Así es. pero cuando estudiamos un poco la parte de la composición de las resinas, ¿no? Al inicio es como que, estoy hablando de una forma muy propia, ¿no? Mi recelo era de que, ok, esta resina es una resina que tiene, no es que no tenga carga, tiene poca carga, esa carga a la degradación química no la va a soportar tanto como una resina convencional, a la fatiga mecánica, es decir, cuando el paciente ocluye, se puede fracturar más rápido. Entonces, ese recelo no siempre lo tuve, ¿no? Hasta que cuando vas a leer un poco, ves el cambio que hacen estas resinas, o perdón, las empresas, eh, vemos ese cambio que hacen en la partícula y mejoran la cantidad de ese relleno, te das cuenta de que pudiese ser una técnica que puede ser prometedor, ¿no? Y que te puede funcionar en un paciente, sin duda alguna. ¿Ya? Entonces, a partir de eso es que mi filosofía cambia, ¿no? Ok, realmente puede ser que sí. Tenemos un problema que no tenemos estudios a largo plazo, no tenemos estudios clínicos que nos digan que tanto puede no funcionar, ¿no? En un paciente a largo plazo. Todavía eso no lo tenemos, pero sí creería de que la técnica, junto con el material adecuado, puede ser un tipo de tratamiento que podemos ofrecer para nuestros pacientes. Con eso, retomando lo que acabas de decir, todavía no tenemos suficientes estudios a largo plazo que nos puedan permitir llegar a una conclusión un poquito más, como diríamos, más segura, ¿no? Con respecto a la longevidad y el uso clínico de esta resina con esta técnica. Por acá el doctor Terry en su libro él dice, solo el tiempo puede proporcionar las respuestas de conocimiento, sabiduría y verdad. Dice. Conocimiento del pasado y el deseo de crear están limitados por los materiales que los médicos tienen a su disposición para los procedimientos restaurativos. Y los avances en la tecnología de la resina compuesta pues continúan mejorando la práctica de odontología. La evolución de los materiales nos permite evolucionar en las técnicas también. Y obviamente en la calidad de los tratamientos que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes. Creo que por eso, obviamente, el doctor también se ha tomado, digamos, ha sido audaz en iniciar este uso de esta técnica para diferentes procedimientos restaurativos. Eh, Porque casualmente, si los que puedan tener acceso al libro, yo no lo había visto. Casualmente te comentaba que no solo es para la técnica que vemos en Facebook, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica que vemos en Facebook? Aquella técnica en donde vemos las carillas, pues. Las carillas directas de resina con la técnica de inyección. Pero en el libro hay varias técnicas, no solo la técnica de carillas, sino también otras técnicas como reconstrucción de muñones, clases 3, clases 4, e incluso la utiliza para reparación de prótesis totales y prótesis fija. Entonces, reconstrucción para las ¿cómo le dicen? Las overlays. También él utiliza esta técnica para hacer esas reconstrucciones cuspídeas también. Entonces, la evolución de estos materiales, pues a él creo que lo inspiró a ser un poco audaz con esta técnica, que recientemente ha demostrado pues tener resultados, eh, por decir así, válidos, podríamos decir, tal vez no reales o correctos, como no sé cuál sería el término, pero que ha permitido el uso de esta técnica en diferentes situaciones clínicas. Ahora, el problema es que no podemos utilizar toda la resina y yo creo que ese ha sido uno de las, por lo menos en Nicaragua, en Latinoamérica probablemente, en donde no llegan todos estos materiales que tienen estas propiedades, que tienen este tipo de carga, y creo que estamos fallando un poco en tratar de utilizar cualquier resina fluida. No sé si vos estás de acuerdo con eso, ¿no? Sí, no, vea, el dentista tiene un problema. El dentista,
muchas veces cree que el material, eh, que cualquier material te va a servir para determinada técnica, para que todos los materiales son iguales. Muchas veces yo siento que tiene esa percepción, ¿no? Por ejemplo, eh, te dice, no, es que la resina X, para no decir una marca, te sirve para todo. Y no, y muchas veces no es así. La espátula X te sirve para todo. Yo recuerdo un profesor que tuve en graduación que decía, sí, no, con una espátula yo puedo hacer todo. Bueno, Bueno, perfecto, ¿verdad? Yo, la verdad, yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos yo tengo que tener X cantidad, ni no es la cantidad, X formatos de espátulas que me permitan a mí poder llegar a una anatomía que pueda realizar, ¿no? Entonces, es lo mismo. Muchas veces el dentista se confunde de que lo puede hacer con cualquier resina. Ya, y aquí yo recuerdo que eh, tuve un caso en el cual una de las pacientes eh, llegó por retratamiento de carillas, mm, ¿ya? Y hablando con ella, ella me dice, no, fíjate que cuando me las hicieron me quedaron muy lindas, muy bonitos, pero al día siguiente se me miraban negras. Voy a traducirlo negro, entonces eran grises, ¿ok? Para que no creamos que se manchó, ¿no? Entonces ese gris, yo me quedé, no, qué raro, pues, porque no creería, pues, pero entonces yo le tomé una foto, me dice, al material que ella usó, porque me lo hicieron 2 veces. Y cuando me mm, muestra la foto, me muestra una resina fluida. Entonces ahí yo entendí que lo habían hecho con la resina, perdón, con la técnica de inyección, ¿no? Y me dijo, no, ella colocaba como una matriz, ¿no? Y colocaba el material. Entonces ahí entiendo yo que es el uso de resina fluida para hacer el tratamiento de las carillas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, Ella llega tanto por cuestiones estéticas, pero también por cuestiones de fractura. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo una resina fluida en la cual no tiene la capacidad o no tiene la carga cuando comparamos esa resina fluida con las otras resinas fluidas que tienen una carga mayor, un porcentaje de carga mayor que aproximadamente puede andar oscilando entre unos 65, 69%, que es muy comparable a las resinas compuestas, las convencionales. Si yo no tengo esa resina, eh, probablemente la tendencia de fallo, ¿no? O el riesgo de fallar del tratamiento aumenta más. Entonces, yo creo que eso es interesante y eso es importante para el clínico, porque el clínico debe entender de que no todo material te va a servir para que puedas aplicar esa técnica. Específicamente, debemos de tener materiales, resinas fluidas que tengan un mayor contenido de carga, de carga inorgánica para que soporte ya, esa masticación, para que soporte esa degradación química. Obviamente, al soportar la degradación química, va a tener una mayor estabilidad en color, ya a largo plazo, va a tener mejor brillo. Aquella superficie va a ser un poco más lisa, va a ser más lisa cuando comparada a un material que probablemente que no tenga, perdón, que es un material que no tenga esa misma cantidad de relleno, que probablemente lo va a perder tal vez por así decirlo un poco más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los cuidados que debe tener el clínico, ¿no? Y que también la técnica pareciera que es fácil, y yo creo que es fácil, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros practiquemos cada vez más y más y más, porque como todo tratamiento tiene, ¿no? Una curva de aprendizaje. Los primeros casos no van a ser igual así a cuando es. ya tengamos 50 casos ya realizados. Correcto. Y por eso es que fallamos, pues, en ese sentido. En Nicaragua, la única de las resinas que, por ejemplo, sale en esta tabla, que incluso no sé si todavía la están llevando, era Shofu, Beautiful Flow. Y no, fíjate que no estaban llegando todos los colores, porque la última vez que nosotros pedimos ahí una para el consultorio, pues era un color universal, por ejemplo. Entonces, de repente, ok, un A1, un A2, por ejemplo, no lo tenés disponible. Después, por ejemplo, esa Genial no está llegando.
La de Clearfield tampoco está llegando. Y podemos fallar. Y no solo, pues yo creo que esto pasa en muchos países latinoamericanos. Espero que los que están y nos escuchan de otros lugares estén llegando. En Costa Rica es probable que por ahí tengan una distribución, o en México yo es seguro que lo tengan. Entonces, solo tener en cuenta de que busquemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas resinas fluidas que cumplen con esas características de composición que nos permitan poderla aplicar para esta técnica y que, como decía el doc, nos permitan tener eh, mejorar un poco ese porcentaje de éxito o disminuir los porcentajes de fracaso desde el punto de vista de que se te van a quebrar o que van a cambiar fácil de color, etcétera, ¿no? O de la resistencia, digamos, ese pulido, ese brillo, esa textura que uno le hace, pues se mantenga o sea, se mantenga con el tiempo, más tiempo que otro tipo de resinas que no cumple esas características desde el punto de vista químico y composición y por lo tanto va a afectar su comportamiento clínico, ¿no? Y bueno, eso Sí, también, claro. perdón, sí, ¿qué iba a decir? Sí, no, yo creo que debemos de entender, ¿no? La parte de composición y eso cómo va a impactar, ya sea positiva o negativamente, el tratamiento en la parte clínica, ¿no? Y a largo plazo. Eso el clínico debe entenderlo. Yo creo que a veces nosotros voy a meterme ahí en ese grupo, ¿no? Muchas veces nosotros, aquel papelillo, y cuando uno compra el material, ¿no? Aquel papel que es grande con letras chiquitas, lo primero que hacemos es venimos y lo Y lo botamos. botamos. Entonces, yo creo que es interesante tomarse un tiempo, ¿no? Que cuando no conozcamos el material, eh, leer un poco, ¿no? En base a la descripción del material y entender de que si ese material es apto para lo que nosotros queremos ocuparlo, ¿no? Y vamos a pensar, pues, si tal vez nos da, por así decirlo, pereza, ¿no? Porque la letra es tan pequeñita y ahora que a más edad usamos más, tenemos que utilizar lentes y ya tenemos que enfocar mejor. Entonces, es como más complicado, ¿no? Entonces, pero hoy tenemos la información en el celular, podemos googlear, ¿no? La composición química, cuánto Es correcto. porcentaje tiene ese material y hacer una crítica, ¿no? O filosofar, pensar si aquel material yo puedo utilizarlo en lo que yo lo quiero hacer. Entonces es interesante, ¿no? Y tal vez, que fue lo que me pasó al inicio, quería buscar porque, claro, cuando empezás a entender la ciencia, entendés que tenés, el tratamiento que vas a hacer tiene que estar ligado, basado en evidencia científica. Y al inicio Así no es. había material, perdón, no había mucha información, inclusive la información tampoco es que sobre este tema no es muy, no es que tengamos el montón, ¿no? La gran cantidad de artículos como tenemos de las otras resinas. Es Ya, porque correcto. realmente la resina fluida es o se creó, ¿no? Para poder reponer dentina y también para las clases 5, las lesiones cervicales no cariosas, cuando realmente son restaurables. Entonces, claro, hoy se modifica, se quiere utilizar para una técnica que ha tomado mayor auge, porque las carillas creo yo que cada vez se mira mucho más en el consultorio, mucho más pacientes están buscando ese tratamiento y obviamente nosotros intentamos disminuir el tiempo clínico, que de una u otra manera repercute positivamente en el paciente, y además de eso también disminuir el costo, ya, disminuir ese valor del tratamiento, porque no es lo mismo Así es. utilizar o el valor de una carie de resina, por ejemplo, no va a ser lo mismo de una restauración cerámica, por ejemplo. Entonces, que no todo el mundo tiene el acceso, ¿no? a la restauración cerámica. Entonces, obviamente, toma mayor valor, ¿no? O es más accesible la resina. Sin embargo, debemos de tomar la precaución, ¿no? de que si realmente podemos utilizarla o si tenemos los equipos adecuados, más que el equipo, el material adecuado para poder
realizar ese tratamiento. Correcto. Recordando que esta técnica obviamente se basa en adhesión. Y aquí es otro de los Sin duda. capítulos que toma el doctor, que es el concepto de diseño en adhesión. Ahora, solo para terminar, probablemente cuando se estuvieron mejorando las propiedades de esta resina con el nanorelleno y esta composición, y ver que tenía en sus pruebas mecánicas, no in vitro, tenían resultados muy similares a las resinas convencionales. Es ahí donde también viene la mente, ¿no? de innovadora que tiene el ser humano. Ok, ¿será que podemos aplicar ahora esta resina en estas técnicas nuevas? Y muy probablemente así salen, evolucionan también las técnicas. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Sí, no, claro, claro. De hecho, siempre no, el research siempre está en constante pensamiento en cómo mejorar los materiales, ¿no? En pro del paciente, que aquel material, su rendimiento sea mejor, que pueda durar mucho más en el paciente, ¿no? Que pueda resistir mucho más en el paciente. Entonces, de una u otra manera, es el papel, ¿no? Del investigador, ya, poder pasar de un material que es X en cuestión de comportamiento y hacerle un X plus, ¿ya? Entonces, al hacer mejor el material, ya obviamente impacta en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y eso para el clínico es interesante y también para las casas comerciales, porque las casas comerciales obviamente mejoran su material y quiera o no, impactan En sus en la ventas. venta de su material. Así es, ¿no? En generar más ventas y por ende más dinero, pues, porque al final las casas comerciales de Claro, eso viven. así es. Entonces, volviendo a lo del adhesivo, el concepto adhesivo, la importancia de una técnica correcta en adhesión también, no solo es el material, sino como dice acá, el éxito clínico de nuestra restauración, miremos este diagrama, está por eh, tres grandes componentes. Uno, obviamente, ya hablamos un poco sobre el material de restaurativo. Y eso influye en varios aspectos, ¿no? Desde la estética, oclusión, la configuración de la cavidad y las características propias del material, como el contenido de relleno, la resistencia al desgaste, etcétera. Pero aparte tenemos que sumarle una correcta adhesión, que esa interfase entre este material restaurador y obviamente el tejido natural que sería el diente, ¿no? Al cual nosotros nos queremos adherir para poder restaurar a nuestro paciente. Y eso debe ir de la mano con una correcta técnica clínica y la experiencia o la habilidad del doctor también juega un papel importante. Desde la colocación de la restauración, y yo sé que este tema te va a tocar ahí y te va a gustar, es la técnica de fotoactivación, ¿verdad? Porque si digo de polimerización es como que no es correcto, el doctor no le gusta, le choca, le golpean ahí los tímpanos, decir vamos a polimerizar, ni siquiera foto, ¿verdad? Vamos a polimerizar. El doctor yo sé que no le gusta. Pero bueno, eso también desde el punto de vista de la técnica clínica y otros aspectos que juegan un papel importante en el éxito, ¿no? de la restauración con esta técnica inyectable. Y aquí está, mira, Doc, mira lo que te tengo, que es qué papel juega entonces la lámpara en esta técnica. Y no solo en esta técnica, pues, pero obviamente En todo. en toda la restaurativa con resinas compuestas. Bueno, yo creo que te va a tener que ser otra reunión, porque esto yo puedo pasar hablando todo un día. Pero pues yo creo que básicamente, ¿verdad? Algo que así he visto, ¿no? Mis últimas conferencias que he dado, me ha tocado hablar de adhesión, pero también dentro de adhesión viene
incluido la parte de fotoactivación, la parte de lámpara, ¿no? La ciencia de parte de las lámparas. Y cuando también hablamos en pregrado, en la parte de la ciencia, es interesante porque el clínico muchas veces él cree que la lucecita azul, si llega al material y el material se pone más rígido, está perfectamente polimerizado. Y eso no es así. ¿Ya? Y nosotros los dentistas debemos de entender de que somos dependientes de luz. La mayoría de nuestros materiales son dependientes de luz y estamos hablando, ¿no? Del área de restauradora, el área del ortodoncista. Entonces, obviamente, ¿verdad? Que tal vez el que trabaja con cirugía, a no ser de que vaya a hacer que sea una ferulización, porque tal vez hubo un traumatismo y que de una u otra manera puede ferulizar con materiales Adhesivo. poliméricos. Exacto, entonces, y que va a utilizar una lámpara, ¿no? Sin embargo, yo creo que es uno de los temas que no le tomamos mucha importancia y es una etapa que el clínico lo negligencia demasiado. Y si nosotros no tenemos una buena fotoactivación, es decir, si aquella energía no llega al material a excitar, si aquellos fotones no llegan y excitan esos fotoiniciadores, eh, de la mejor forma, nuestro material de una u otra manera termina impactando negativamente en su propiedad mecánica. Ya, propiedad mecánica que si la propiedad mecánica queda influenciada negativamente, la propiedad óptica también. Ya, entonces, la propiedad química también. Entonces, de una u otra manera van de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se los digo cuando en las conferencias, para mí fotoactivar es como un ritual, ¿no? Creo que uno debe tomarse el tiempo, debe tomárselo serio, porque es uno de los pilares fundamentales para el éxito de nuestro tratamiento. ¿Ya? Yo puedo saber de adhesión, pero si yo no puedo fotoactivar bien, si yo no le doy a ese adhesivo la cantidad de energía necesaria, ¿no? De nada vale que yo tenga el mejor adhesivo del mundo. Ya yo puedo tener Casa Care, Casa Curaray en mis Sí. manos, 3M, Ultraden, y si yo no puedo, o sea, no fotoactivo de la mejor forma, de nada vale que yo tenga el mejor material. Entonces, debemos de tomarlo serio, ¿no? Esa parte, yo creo que es muy importante, ¿no? Eso es fundamental. Por lo menos, ¿y qué pasa? Debemos de conocer nuestras lámparas también, ya porque infelizmente las lámparas eh, tienen también su deficiencia, ¿no? Entonces, no es como que compre la más cara, va a ser la mejor y esa va a polimerizar el material, ¿no? De la mejor forma. Tal vez sí, pero también la técnica de fotoactivación eh, puede influenciar que aquella lámpara se utilice o no de la forma correcta. Entonces, Así es. es un sinnúmero de factores, ¿no? Que están de por medio para poder que ese material, ¿no? Consiga convertirse, ¿no? Consiga mayor cantidad de polímero Sí. y de un polímero una red polimérica de calidad, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Correcto. Pero, ¿cuántos doctores, incluso en las facultades, cuántos clases nosotros tenemos solo para hablar de lámparas? ¿En qué clase se habla de lámparas? En el pregrado, por ejemplo. Ok, bueno, interesante. Yo Eh, sé que, a- yo sé que vos le hablas en tus clases, obviamente, cuando estás en el módulo de adhesión. Es más, casualmente bueno, no en la última, pero en tu última conferencia, en tu penúltima, que estuve al inicio de año, creo que fue el año pasado. No sé si lo tenés ahí a mano, el video, que hiciste el experimento, ¿no? De la lámpara con una gotita de así. adhesivo y cómo una de las lámparas, obviamente que aunque era nueva, no tenía la potencia necesaria, la irradiancia necesaria para poder
fotoactivar ese adhesivo y obviamente que polimerizara correctamente. Entonces cuando le colocas el explorador, todito se fractura completamente. No sé, tal vez lo tenemos. Vamos a ver si me lo mandás. Lo voy a poner por acá para que lo vean los doctores ahí también, que es muy interesante. Y obviamente la lámpara juega un papel importante. Pero bueno, de repente por ahí vemos que no le tomamos importancia a esta parte de la fotoactivación, ¿no? De nuestro equipo de trabajo, de una buena lámpara, y de darle mantenimiento también a esa lámpara. Otro aspecto aquí que toma el doctor en su libro es eso, ¿no? Lo de las lámparas. Y fíjate, no sé si lo estás viendo por acá, pero cómo cambia también la potencia, la intensidad, como quieras, no sé el término correcto, ¿no? La potencia, intensidad y radiancia de la luz. Cómo cambia con solo poner la película para controlar las infecciones, ¿verdad? Esa peliculita que nosotros le ponemos a veces a la lámpara para protegerla y como un medio de bioseguridad. Y miremos acá la intensidad cuando no tiene ningún tipo de barrera, con la barrera. Y si por casualidad le ponemos una bolsita normal, la bolsita donde se pega una lámina con la otra, miren cuánto bloquea de lámpara. Ahora, ¿qué pasa, Doc? Entonces, porque para la técnica inyectada tenemos 3, 4, 5 milímetros de silicona. Y entonces, ¿será que después de hacer cuántos de los doctores hacen una primera polimerización o solo una? ¿O hacen una primera polimerización y luego hacen una repolimerización o una segunda o tercera, incluso polimerización final y con una buena lámpara? ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente que hay muchos factores que pueden impactar, ¿no? en la polimerización del material. Y aquí ahorita yo estaba pensando un montón de cosas porque me estoy imaginando ahorita la silicona, ¿no? Montada en el tejido de sustrato y ese grosor que aunque sea transparente, atenúa esa irradiancia que llega a mi material. ¿Ya? Ya desde ahí voy perdiendo una cantidad, ¿no? de energía que ya no va a llegar a la resina para que polimerice bien, ¿no? Fuera de eso, con el uso de las barreras protectoras, ya es demostrado de que ya tenemos una disminución, ya perdemos un porcentaje en la radiación de esa lámpara, ¿no? Entonces, veamos, la pregunta sería, ¿cuál sería el grosor necesario para no perder o perder lo mínimo posible o atenuar esa luz de esa matriz de silicona? Ahora, y recordemos que la lámpara tiene un diámetro y que es un diámetro que no es estándar en todas las lámparas. Tenemos diámetros de 7, 8, 10 milímetros. ¿Y cuánto mide la corona de un diente? Sí. Entonces, si el diente mide, vamos a suponer, qué sé yo, 11 milímetros, ¿verdad? La corona central mide 11 milímetros, y yo tengo una lámpara en la cual tiene 8 de diámetro. Ahora, ¿cuántas fotoactivaciones tengo que hacer? Probablemente tendría que hacer 2, ¿no? Una tal vez lo más unido a cervical y en el tercio cervical y el tercio medio, y la otra el tercio medio y el tercio incisal. Así es. ¿Ya? Y entonces, ¿será que lo estamos haciendo? Eso agregado a la atenuación de luz. Y otra cosa que es interesante, que si no estoy errado, en el 2021 hay un artículo publicado del doctor Carlos Suárez, profesor Carlos Suárez, que es uno de los que se ha dedicado también a investigar la parte de lámpara, fue en el 20. Y ellos plantean lo siguiente: no es solamente el uso de la barrera que atenúa la energía, la irradiancia, es cómo colocas esa barrera. Porque si esa barrera no está bien colocada,
Es decir, está toda la barrera, ¿no? La bolsita, el protector, Sí, está, por así decirlo, arrugado, aumenta más el porcentaje de pérdida de esa irradiancia. Entonces, mira qué interesante que es un detalle tan mínimo, algo que simplemente tener el protector, ¿no? Bien adosado, bien adherido a la punta de la lámpara. Pero si yo ya queda una separación y queda arrugado, ya eso te disminuye, te influencia negativamente en la irradiancia de la lámpara. Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta, factores que sin duda alguna, si no prestamos atención, nosotros estamos negligenciando, ¿no? El material. E inclusive, y en esa imagen que tenés ahí, que es la última, la tercera, ujú. que se mira en el centro, ¿no? Está partido. Sí, Existen, es la unión existen ahí. es la unión, es la barrera protector donde se une. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa área tu material o no polimerizó o quedó subpolimerizado. Así es. Entonces, es difícil, ¿no? Es complicado porque es un cuidado que muchas veces lo pasamos por alto. Es algo tan fácil de cuidar y tan fácil de descuidar muchas veces. La mayoría de las veces, por no decirlo así. Sí, porque te toca obviamente para proteger por razones de bioseguridad, ¿no? Lo hacemos. Claro, Eh, claro. pero entonces toca colocarla y con un, no sé, masking tape o algún tipo de adhesivo que nos permita adosar bien esa barrera sobre la punta de nuestra lámpara, ¿no? Y evitar de que quede esa área donde se unen, pues, cada lado de la barrera, ¿no? O lo otro que sería Incluso, que tengas una lámpara que te permita cambiar tus puntas y que sean esterilizables o desinfectables, pues. Pero eso implica que vas a tener una o dos lámparas con cinco o seis puntas. Presupuesto, ¿cómo claro, está? Y claro, así claro. evitar, pues, quitas ese Esa factor. contaminación, ujú, Sí, ese claro. factor que te puede influenciar en tu grado de polimerización o en tu capacidad de fotoactivación. Sí, Correcto. no, inclusive, mira qué interesante porque dentro del estudio ellos plantean, puedes utilizar la barrera que venden, ¿no? Una barrera protectora que es prefabricada, ¿no? Que la vende la casa comercial. Pero también te dice, ok, pues debe de haber algo, ¿no? De que pueda ser un poco más económico, ¿no? Y eh, hay un plástico que utilizan sobre todo en los buffets que es para Mm. envolver la comida, ¿no? Un plástico transparente que viene en rollo. Creo que ese es como, digo yo que es el más caro, pero ya sabemos que no es el más caro, ¿no? Porque es rentable. Pues mira qué interesante, cuando utilizas esa barrera y la dosas bien, el porcentaje de pérdida o disminución o de atenuación de luz es igual al porcentaje de pérdida o atenuación de luz o energía a la barrera que venden la casa comercial. Entonces, voy a hablar de ella, pues, que es la de Ultraden, ¿no? Ultraden vende su barrera protectora y entonces es igual a tener la barrera Mm. protectora de Ultraden es igual a la barrera protectora que compras en el supermercado, por ejemplo. Ahora, con mucho cuidado, si esa barrera protectora que compras en el supermercado solamente le puedes dar una vuelta en la Mm. punta, ¿no? Donde sale la luz. Si ya le das dos o tres vueltas, disminuís más o atenúas más la luz. Mira qué interesante, es solo el hecho de colocar más, porque a veces uno dice, no, vamos a ponerle más Para proteger más o para algo. proteger más, no, exacto. Y ya el hecho de sobre colocar, ¿no? Otra capa, ya te atenúa más la luz. Entonces ahí ya no es interesante. Claro, claro, ¿no? Y ahorita estoy pensando, ¿no? Porque todo va relacionado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Para poder fotoactivar yo tengo influencia de la barrera protectora.
influencia del grosor de la silicona, Mm. influencia de la punta o el diámetro de esa lámpara, influencia del movimiento de mi mano. El solo hecho que yo haga un movimiento ya puede disminuir la irradiancia que llega a ese material. Entonces, ¿y cuántas veces nosotros estamos pendientes de lo que estamos haciendo? ¿Ya? A veces Ese estoy tiradera para tus fotoactivando, por alumnos que ejemplo. están fotoactivando y revisando el celular en la otra mano, ¿verdad? Yo me iba a poner de ejemplo, ya, porque a veces yo fotoactivo y si me llegó un mensaje, yo volteo a ver el watch. No, entonces, ya de Ah, ahí, ya hice un ok. movimiento. ¿Ya? Entonces, ve qué interesante porque Tu el watch está en solo la hecho derecha, en la izquierda, ¿no? Y la de la lámpara está en la izquierda, a la izquierda, izquierda. entonces, en la derecha. Ah, ok, Pero ok. yo ya perdí mi foco de lo que estoy haciendo. Ya no estoy concentrado en que estoy fotoactivando algo. Y hay un movimiento mínimo y ese movimiento mínimo También. yo ya puedo influenciar negativamente. Entonces, son un sinnúmero de factores que se van dando, o sea, que se van acumulando y que querrá o no impacta en el material, en la polimerización del material. La calidad de polimerización se puede ver afectado por eso. Y eso obviamente pues va a afectar de nuevo la polimerización del material. Y también por acá dice la integridad y la longevidad, hablando de la adhesión y de, en este caso, de la última capa. La adaptación marginal también de la estructura a la estructura del diente son críticas para el éxito clínico con las restauraciones completas. Entonces, tener en cuenta todos estos factores, pues, son importantes, ¿no? Si queremos un éxito clínico. Por acá vamos a hablar, no sé, vamos a pasar rapidito una técnica de ya la técnica como tal clínica y me gustaría que si tenés algo que agregar, algún tip para mejorar un poco, esta es una técnica para inyectada también, tomada del libro, ¿verdad? Pero si tenés algún tip que puedas compartir, te lo vamos a agradecer. Entonces vemos el caso, diastema, bordes irregulares, las superficies vestibulares de los dientes están eh, erosionadas. O ¿cuál es el término correcto, Doc? Ahí ayúdeme, me va a regañar. No, sí, sí, se mira Biocorrosión, perdón. erosionado, biocorrosivo, sí, Ah, biocorrosivo. y entonces pasamos a hacer un diagnóstico de encerado. Ahora esto también se puede hacer digital. ¿Preferías analógico o digital? ¿O ya estás pasándote más a lo digital? Como va a ser inyectado, eh, puede ser cualquiera, la verdad. Por Perfecto. rapidez, ¿verdad? Por más Mm, rápido, digital. Ya, pero perfecto. realmente puede hacerlo cualquiera. Como va a ser inyectado, y si va a ser, si voy a utilizar técnica de inyección, ya, puedo hacerlo, creo yo que por rapidez me inclino más a lo digital. Ya. Luego entonces pasa a la creación de su guía y a los procesos de adhesión como tal. En este caso, el doctor hace un aislamiento relativo. ¿Vos haces con Relativo relativo o modificado puede ser, sí, relativo modificado? modificado, sí, Okay. porque si no, no consigue entrar la guía, ¿no? Porque si colocas grapas, tendría que ser grapas a distancia para que baje la guía. Y el problema es que también, ya me pasó, eh, al hacer aislamiento absoluto, el grosor del dique interfiere en el asentamiento de esa matriz. Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Sí, si puedes hacerlo, absoluto, excelente. Por facilidad, ¿ya? Y obviamente que tiene que haber un control de humedad. Podemos hacer también el aislamiento absoluto modificado. correcto. Luego procede, en este caso el libro, él va haciendo uno por uno. Ahora hay técnicas que se hace como o sea, diente de por medio, por decir así.
Pero bueno, el doctor para darle un buen terminado, acabado, luego entonces procede a la inyección, fotoactivación y acabado, preacabado, por decir así, de la restauración. Entonces, ¿por qué hace eso? Para, perdón, perdón. ¿Por qué hace eso? Para poder crear, por lo menos aquí en la parte del el espacio interdentario, ¿no? Y ese contorno y poder recrear una vez que inyecta al otro lado, pues ese punto o área de contacto. Y luego procede, una vez que ha finalizado todo, pues procede al pulido y al acabado final. Y más o menos este es el resultado que para este caso, pues el doctor presenta. ¿Qué otros tips podríamos agregar ahí, Doc? Yo más que tips, ¿verdad? Bueno, aparte del asentamiento, ¿no? Un buen asentamiento de la llave, copiar bien con la llave, ¿ya? Y eso yo creo que incluye en la utilización por lo menos ¿cómo se llama? Eh, el dental press, que si no estoy errado, la ollita a presión para poder copiar, ¿no? Ese encerado diagnóstico para que quede mucho mejor adaptada la matriz a ese modelo y eso también poderlo trasladar al paciente, ¿no? Eso yo creo que es interesante. Habías hablado sobre hacerlo, que lo hacía uno por uno y eso es por lo mismo de que no tengas la adhesión de un diente con el otro, ¿verdad? Y poder darle el refinamiento, ¿no? Ese acabado, ese preacabado, Sí. para proseguir, ¿no? Al diente, al siguiente diente, ¿no? Básicamente, eh, yo creo que con eso suficiente, ¿no? Lo que sí, yo creo que una de las limitación que puede tener la técnica es a la hora de que yo tenga que crear un diente con características ópticas más exigentes. Ya donde yo tengo tal vez un halo opaco, voy a tener, qué sé yo, un diente en el cual tiene su halo translúcido, que aquellos efectos. Entonces yo creo que ese es uno de los inconvenientes o la limitación que puede tener la técnica. ¿Ya? Por ejemplo, si me tocaría hacer un diente único, de un diente solamente un central, yo creo que para mí no es una técnica en la cual pudiese recrear con mayor facilidad aquellos efectos que puede tener el diente adyacente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, de mi parte, sería tal vez no utilizar otra técnica, ¿verdad? Y no la de la inyección. Sin embargo, cuando vas a hacer, como el caso que muestra el doctor en su libro, de, qué sé yo, de canino a canino, de pre a pre, perfectamente no le veo ningún problema eh, hacer la técnica de inyección. Y también de eso yo creo que también es interesante eh, en la proporción, ¿no? Que vas a tener el tamaño del sustrato, porque por ejemplo si tal vez tengo una fractura de una clase 4 de un central, perdón, una clase 4 en la cual está en el tercio medio y los otros dientes um, están, por así decirlo, más íntegros, y tal vez lo que voy a aumentar va a ser 1 milímetro y en el otro diente que está fracturado tal vez voy a aumentar, qué sé yo, unos 3, 4 milímetros de altura. La estética del que solo le falta 1 milímetro no va a ser igual al que le falta 4. Con la resina fluida, es sin duda alguna que no vamos a llegar a aquella estética que nos va a dar la técnica de hacer una estratificación, ¿no? Con resina. ¿Ya? Porque el solo hecho de que la resina fluida es más translúcida, vamos a tener dientes tal vez un poco más grisáceos, ¿no? Y eso el paciente pudiese quejarse en un futuro, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de utilizar la técnica. Sí, agregando un poquito con el caso que presenta el doc así en el libro, es también la edad del paciente. Vemos que probablemente este Claro, paciente es de edad ya, ¿cómo diríamos? Avanzada, por decir adulta, algo, adulta, adulto. adulta. Y obviamente esas caracterizaciones que estábamos hablando, pues no
tal vez no son una exigencia, ¿no? A la hora de hacer la restauración con esta técnica. Obviamente el caso contrario, como ya dijiste, pues en otros casos, principalmente en pacientes jóvenes, en donde todavía esa estructura de esmalte, principalmente en el tercio incisal, pues Sí, puede que tenga esas caracterizaciones que te exigen crear una técnica de estratificada, ¿no? Si vamos a hacerla con resina compuesta. Ahora, ¿qué te parece, por ejemplo? Creo que se han reportado casos en donde inician la técnica de estratificación y la última capa la tiran inyectada. No sé si la has visto, no sé si perfectamente. esa podría ser otra opción para este tipo de casos o exigencias en cuanto a esas características ópticas que pueda necesitar el caso, ¿no? No, perfectamente. Sí, es una combinación de técnica, básicamente, ¿no? La técnica, por así decirlo, convencional, donde estratificás, y su última capa la puedes hacer inyectada sin problema alguno. Yo creo que sí. Es una técnica que yo creo que sí es interesante, sobre todo porque puedo devolverle, ¿no? Aquellos efectos, puedo hacer efecto en el tejido dental, en el tratamiento, ya que se va a ver un poco más natural, ¿no? Obviamente, dependiendo de mi paciente, sin duda. Ya, yo de hecho, hubo un caso, de hecho, que lo hicimos en tu clínica, Mm. Juan, en la cual, porque para mí era, para mí algo que en mi cabeza no hace todavía el match, no. Porque, por ejemplo, cuando yo hago un encerado, si el encerado lo hago yo, en teoría la resina me puede quedar igual o muy parecida a mi encerado, ¿no? Porque obviamente lo estoy haciendo yo. Pero cuando yo utilizo la parte digital o lo encera el laboratorio, la mano del laboratorista o el diseñador no es mi mano. Entonces, Correcto. copiar esa anatomía que viene de un modelo de un laboratorio, ya sea que puede ser análogo, puede ser digital, es difícil, ¿no? Porque a veces nosotros mostramos un mock-up y el paciente le queda así, me gusta, me encanta, es la prueba, pero cuando hacemos las restauraciones no son iguales, porque obviamente mi mano no es la misma, la del laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago para poder copiar esa anatomía del modelo, ¿no? Entonces, la inyección te permite hacer eso. Pero también, en el caso que hicimos en tu clínica, um, yo recuerdo que lo que hicimos fue técnica, no sé si sería inyectada, pero no era inyectada, pero como técnica de stamp, un estampado, ¿no? Mm. En donde se caracterizó toda la toda la estructura dental y la última capa, ya nosotros co- colocamos la resina, ¿verdad? Fue una resina convencional, la verdad, y le estampamos en la cara vestibular y fotoactivamos, ¿no? Así es. Y quedó muy parecido, bastante parecido. No quiero decir igual, ¿verdad? Porque creo que no queda igual al 100%, pero sí, no era, no lograba percibirse que era diferente, no. Es muy, Sí. muy parecido, por así decirlo, tal vez arriba de un 95%, eh, al diseño que se hizo digitalmente trasladado al paciente. Sí, Y eso es conservando interesante esa anatomía, ¿no? porque, exacto, exactamente, exacto, eso, Lo más que porque, pueda. porque aquello que, exacto, porque aquello que vendiste Mm. inicialmente es lo que estás dando al final. ¿Ya? Y ahí es donde fidelizas al paciente. ¿Ya? Ahí el Sí, paciente sí, se sí. queda, no, ahora sí. Entonces, es una técnica que no es inyectada, pero también tiene la filosofía, ¿no? De una parte de la inyección, ¿no? De la utilización de esa matriz transparente. Claro, es como tu matriz palatina, ¿no? Nada más que en este caso Exactamente. sería vestibular y no Matriz sería vestibular. de color, pues la que utilizas normalmente en tu putty para hacer una impresión de técnica con silicona, sino que la utilizas transparente. Pero más o Claro, menos es claro. el mismo Así, concepto, porque tu primera así capa es. palatina de eso se basa. Así Y es.
cuando estás diseñando esto y estás aplicando esto, por ejemplo, en algunos casos, e incluso vos tenés que tomar esa relación, ¿no? Para tu guía anterior, incluso y desde que vos encerás y haces tu matriz palatina, pues obviamente estás copiando esa anatomía que te va a permitir también mantener esa relación oclusal, ¿no? Si es que también lo estás tomando en cuenta, que deberían. Claro, no, sin duda. Eso no, yo creo que eso no es negociable. Eso se tiene que tomar siempre en cuenta, sin duda alguna. Bueno, una de las conclusiones que el doctor presenta, ¿no? Las aplicaciones clínicas futuras de esta nueva técnica, hablando de la técnica de inyección, pueden proporcionar a los médicos y técnicos enfoques alternativos para diferentes situaciones clínicas, al tiempo que permite ofrecer un tratamiento dental mejorado y predecible con sus pacientes. Obviamente combinando una buena técnica de adhesión, buenos materiales y una correcta técnica clínica, ¿no? Aunque aún no se han determinado, y esto es lo que hablabas al inicio, no se han determinado los beneficios a largo plazo de esta nueva técnica compuesta e inyectable, los resultados clínicos logrados por el autor en los últimos 7 años y los datos empíricos o de in vitro de apoyo para estas resinas fluidas de nanocompuestos de la nueva generación son extremadamente prometedores. Y obviamente tiene que ver con la evolución de los materiales, la evolución de las técnicas y pues la experiencia, ¿no? O la habilidad de los doctores para poder. Al final nosotros nos debemos a los pacientes, entonces para poder crear tratamientos que sean exitosos, no sé, pues tal vez no de 20 años, pero que sean a lo largo del tiempo, pues sea aceptable, ¿no? Tomando en cuenta el material con el que se está trabajando en ese momento. Bueno, ahí con la longevidad yo creo, bueno, tenemos artículos de 33 años en boca, que es el mayor artículo que es del doctor Rodolfo junto con el doctor Flavio de Marco, ya, que fue publicado hace 2 años atrás. Ya, y recordar que hace 33 años no son las mismas resinas que tenemos ahora. ¿Ya? Es correcto. Entonces, que es interesante en la discusión de ese artículo de ellos que ellos te dicen así, bueno, el hecho de que estén en boca, ¿verdad? Que tengan 33 años, no quiere decir que van a estar igual que el primer año, que el primer día que se No. hizo. Y tenemos que entender que los materiales son materiales que sufren, eh, digo yo, a veces una tempestad, porque en Mm. boca es fuerza mecánica, degradación química y térmica. ¿Ya? Entonces, Sí, en el material, Nicaragua querrá con o la no, sufre. Coca-Cola, con la chela, con la charrasca, con los tacos, Con la ¿verdad? melcocha. Entonces, con las leche de burras, pues sí, Exactamente. están siendo atacadas, por decir así. Están siendo, Sí, están siendo puestas a prueba constantemente. a prueba. Así es. Eso sería lo correcto. Y Claro, claro. solo para tal vez dejarte, ¿cómo te dice? ¿Cómo te digo? Con la gana, por decir así, porque con eso que acabas de mencionar de la longevidad, me imagino que ya escuchaste que la clorexidina no sirve. Con un estudio de 3 años, no sé, pues. Pero tal vez eso sería tema para otro día, ¿te parece? Para la próxima. Eso lo vamos a discutir en la próxima. Bueno, me toca agradecerte. No sé si querés agregar algo más con la técnica de inyección el día de hoy. Yo creo que tal vez como contextualizar, ¿no? La parte de la técnica. Yo creo que dentro de los cuidados o para el éxito, ¿no? De la técnica, sin duda alguna que un buen diagnóstico del paciente, ¿no? Saber personalizar nuestro tratamiento al paciente que nosotros tenemos. Yo no puedo generalizar eso, ¿ok? Mm. Eh, Segundo, el material, en este tipo de técnica es fundamental tener el material que pueda soportar lo que vamos a hacer, ¿no? El tratamiento que vamos a utilizar. ¿Ya? Eso ya está escrito, inclusive creo que te comentaba que hace como dos semanas atrás más o menos
para el 20 y pico de agosto salió un estudio donde está el doctor Marcus Blatz, ya, donde te habla, ¿no? De este tipo de material y ellos dentro de su conclusión te dicen, ¿no? De que el material, hasta cierto punto, el material influye en la estabilidad de sus propiedades. Entonces ya desde ahí a mí me dicen, si bien es cierto, es un estudio in vitro, Sí. pero a mí me dice que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Que no puedo generalizar y utilizar cualquier tipo de material. Tres, planificación reversa, que básicamente es tener un encerado diagnóstico, saber a dónde queremos llegar para saber si yo tengo que preparar o no el diente, que eso también es interesante. Esa es otra historia, ese va a ser, puede ser otro tema de discusión. Eh, Sí, con lo cuidar de la esto de adhesión, odontología mínimamente invasiva o no PrEP. exactamente, Mm. exactamente. Ya, cuidar la adhesión, ya, tanto en materiales, buena Con o sin aplicación, clorexidina. y dependiendo del sustrato donde me estoy adhiriendo, Ah, porque ese es uno de los puntos de los sistemas adhesivos. así Ya, es. ellos tienen que tener la capacidad de adherirse a los diferentes sustratos. Sí. Entonces, tenemos que saber dónde nos estamos adhiriendo. Y una buena técnica de fotoactivación que de nada vale que yo tenga el mejor adhesivo, la mejor resina, si no le estoy dando la energía suficiente para que él polimerice adecuadamente. Buen Correcto. pulido y yo Mm, creo que algo que no lo platicamos ahorita, pero sí lo voy a dejar claro, es oclusión. De mm. nada vale que tengamos los mejores materiales, fotoactivemos bien, que hagamos la resina más bonita, corona más bonita, el implante más bonito, si la oclusión no es estable, no está estable, no cuidamos, no ese pilar fundamental del sistema estomatognático, sin duda alguna, que oclusión nos bota cualquier tratamiento que nosotros hagamos. Llámese para el área de rehabilitación, operatoria, o periodoncia, endodoncia, hasta una cirugía ortognática, te Así. puede dañar la parte de la oclusión. Entonces, cuidado y yo creo que tomémosle un poco más de cariño, ¿no? Y ganas de aprender, ¿no? La oclusión. Creo que eso es fundamental. Bueno, doctorazo, gracias. Gracias por aceptar la invitación, por unirte el día de hoy a Dentíficamente Hablando. Que antes, bueno, no es la primera vez que estás acá, ¿verdad? ¿O sí? No, no, aquí en el programa, en este programa no. Ah. En el otro programa sí. Entonces, sí, porque es que antes aquí se llamaba Dentistiano, no sé si te acuerdas. Y bueno, también el doc ahí tiene sus canales perdón, sus redes sociales activas. Vamos a compartirla por acá en el video y en la descripción también para que lo sigan. Si tienen alguna pregunta, ¿qué les pareció el tema de hoy? ¿Quieren que toquemos algo similar? ¿Tienen dudas con lo que hablamos el día de hoy? Para que nos hagan las preguntas por acá en los comentarios, ahí en las redes sociales, al doctor o a mí, perdón, estamos dispuestos para continuar la discusión con todos ustedes. Doctorazo, gracias de nuevo. No, yo soy el que queda agradecido con ustedes, la verdad, contigo, de tu programa, que yo creo que esto es importante porque llevar información es lo mejor, ¿no? De nada vale el conocimiento y la información nos la quedemos nosotros, la información se comparte. Entonces, Sí, y que se siga replicando, eso es importante para mejorar, ¿no? La odontología de nuestra región y hablando pues de Nicaragua en este caso, ¿no? Entonces, eh, excelente, te felicito que mantengas este programa, ¿verdad? Y que podamos hacer más, la verdad, ¿no? Así que cualquier cosa siempre a la orden, ya sabes que hablar de odontología es lo que nos apasiona, así que aprovechemos, ¿no? Agradecido siempre. bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Dentíficamente Hablando. Bye. Vemos.